una serie de síntomas que con frecuencia están relacionados con manifestaciones de compromiso respiratorio. En esta tarde vamos a completar algunos de ellos, pero para entender un síntoma que es muy frecuente que van a encontrar ustedes en los enfermos respiratorios, ¿cierto? Está relacionado con la sensación de respiración insuficiente, ¿no? Para lo cual es conveniente que ustedes primeramente tengan una idea de cuál es el propósito del aparato de la función respiratoria, ¿no? Básicamente, la función respiratoria consiste en el mantenimiento de presiones adecuadas de los gases arteriales, fundamentalmente oxígeno y anhídrido de carbono. Hay que tener en cuenta también que por ciencias básicas saben ustedes que cualquier retención o modificación del anhídrido carbónico de inmediato se transforma en hidrogeniones, de tal manera que si nosotros queremos hacer un resumen de las funciones respiratorias del aparato respiratorio, ¿cierto? Que es una estructura que está organizada para el mantenimiento de las presiones parciales de oxígeno y anhídrido carbónico y su participación en la regulación del equilibrio ácido-base. ¿Ah? Entonces, para entender todo lo que está en relación con el funcionamiento del aparato respiratorio, hay que tener en cuenta que el aparato respiratorio más bien debe ser llamado sistema respiratorio, como está acá en la gráfica, debido a que funcionan paralelamente otros órganos para completar la función de la conducción de los gases arteriales. Ustedes saben perfectamente que el intercambio gaseoso a nivel del pulmón se denomina hematosis, pero esta hematosis tiene como función no solamente el intercambio gaseoso a nivel del pulmón, sino tiene, ¿no?, el otro aspecto importante, ¿no?, de transmitir o de llevar estos gases adecuadamente a las células para que se produzca lo que se llama la respiración interna. De tal manera, entonces, que para que se cumpla esta función, ¿no?, el aparato respiratorio está involucrado dentro de un gran sistema, que se llama sistema respiratorio, ¿no? Entonces, también conocen ustedes y saben ustedes que la respiración, ¿no?, es un fenómeno, ¿no?, voluntario, pero también es un fenómeno reflejo. O sea, nosotros voluntariamente podemos modificar nuestro movimiento respiratorio, pero también, ¿no es cierto?, tenemos un control automático de la respiración. Cuando ustedes duermen, ustedes siguen respirando, debido a que hay toda una estructura que mantiene precisamente la función respiratoria para mantener dentro de un rango estrecho las presiones parciales de oxígeno y anhídrido carbónico e indirectamente, ¿no?, el control, ¿no?, del equilibrio ácido-base. Todo el problema empieza en el centro respiratorio. El centro respiratorio es una estructura nerviosa que se encuentra ubicada en el bulbo raquídeo. Ahí se encuentra el centro respiratorio de influencias, recibe influencias de estructuras corticales, de ahí que la respiración puede ser modificada voluntariamente, pero también recibe influencias subcorticales. La influencia subcortical va a dar una característica de la respiración que se llama ritmo respiratorio. Entonces, el estímulo que parte del centro respiratorio, ¿no es cierto?, va a ser conducido, ¿no?, a través de las vías respiratorias o las vías nerviosas hacia los músculos respiratorios, ¿no? Y los músculos respiratorios van a producir una expansión, ¿no es cierto?, o una modificación de los diámetros de la caja torácica. Recuerden ustedes que la caja torácica recibe el nombre también de bomba torácica, ¿no? Esto debido a que el pulmón no se moviliza de manera activa, sino la movilización del pulmón se realiza de manera pasiva gracias a los movimientos que le imprime la caja torácica. Recuerden ustedes que entre la caja torácica y el pulmón existe un espacio que se llama espacio pleural. Ya, si medimos la presión en el espacio pleural,
vamos a darnos cuenta que la presión dentro del espacio pleural es una presión subatmosférica. En una respiración normal, la presión del espacio pleural es aproximadamente de menos 5 milímetros de mercurio, ¿correcto? Y durante la inspiración aumenta esta negatividad y puede llegar a menos 15, ¿no es cierto? En consecuencia, el pulmón, gracias a esta negatividad, se va a expandir pasivamente, ¿no es cierto? Y se va a producir la incorporación del aire. Recuerden ustedes que los gases se movilizan en merced a las gradientes de presiones. De esta manera, entonces, se genera una gradiente de presión del medio externo al medio interno y se produce la movilización del aire, ¿no es cierto?, que llega al pulmón, llega a estructuras donde se va a producir, ¿no es cierto?, el intercambio gaseoso. En ese sentido, recuerden también que el pulmón tiene dos estructuras básicas importantes. Una de ellas son las vías respiratorias, que son solamente estructuras de conducción del aire, y el parénquima, donde se realiza realmente el intercambio gaseoso y que está representado por los alveolos, ¿no es cierto? Todo este mecanismo va a producir el intercambio gaseoso. Se va a captar el oxígeno, ¿no? Y se va a eliminar el anhídrido carbónico, ¿no es cierto? Pero este sistema tiene que adaptarse a todas las condiciones fisiológicas básicas que tiene el paciente, ¿no? Y de tal manera que puede incrementar su capacidad cuando el organismo así lo demanda, ¿no? Para lo cual, entonces, este centro, toda esta estructura, tiene que tener una serie de mensajes que pueden tranquilamente ser ser descubiertos o ser, pues, llama, registrados en el centro respiratorio. Los mensajes y los reflejos que van a presentarse de diversas áreas, ¿no es cierto?, van a determinar precisamente esta regulación fina de la respiración, ¿no? Dentro de los reflejos, recuerden ustedes, reflejos pueden originarse en receptores pulmonares, otros receptores que están en la pared torácica, e inclusive hay receptores en las vías aéreas. Pero también las presiones de oxígeno y anhídrido carbónico también envían información a través de la estimulación de los quimiorreceptores. En ese sentido, recuerden ustedes que hay quimiorreceptores centrales y quimiorreceptores periféricos. Los quimiorreceptores centrales, ¿no?, que están cerca al centro respiratorio, son muy sensibles a las variaciones de las presiones de anhídrido carbónico. Mientras que los receptores periféricos, como ocurre en el callado de la aorta, ¿no?, en la carótida, ¿no?, entonces son más sensibles a las variaciones del oxígeno. De tal manera, entonces, que estos estímulos de alguna manera están regulando de manera fina la función respiratoria para que se mantenga la estabilidad de estos gases arteriales. Eso es una estructura completamente adecuada, ¿no es cierto? Y se dice que el sistema está funcionando de manera apropiada. Y de aquí ustedes pueden deducir si el aparato respiratorio está en incapacidad de poder regular de manera apropiada estos gases, pues se dice que el paciente o el pulmón entra en un fenómeno de insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, esa es la situación para poder entender lo que vamos a ver más adelante. Entonces, cuando nosotros hablamos de disnea, estamos hablando de una sensación subjetiva, en última instancia, ¿no?, que es transmitida o informada por el paciente de diferente manera, ¿no es cierto? Y el paciente no siempre puede tener una calificación exacta de esta dificultad, ¿no?, sino puede mencionar una serie de molestias como sensación de ahogo, sensación de cansancio, que en última instancia no significa lo mismo, ¿no? Cuando uno tiene realmente disnea, es el reflejo de la incomodidad de la respiración. En condiciones normales, nosotros no tenemos una conciencia de la respiración, ¿no? Pero cuando la respiración se torna consciente y genera sensación de insuficiencia o de que uno no respira apropiadamente, entonces recién se está generando la sensación o esta manifestación que se llama la disnea. Entonces, la apreciación de esta molestia, ¿no es cierto?, tiene mucho que ver con la condición del paciente y también el médico debe poner bastante atención para ver o para tratar de determinar
si la información que está transmitiendo el paciente es verdaderamente una disnea o está confundiendo con otro término. Y aquí hay algunos términos que tranquilamente pueden confundirse, que si bien es cierto pueden acompañar a la disnea, pero no necesariamente estos términos son equivalentes a la sensación de disnea. Uno de ellos, por ejemplo, que van a escuchar ustedes, es la taquipnea. Dicho sea de paso, en un paciente en condiciones de reposo, las respiraciones, la frecuencia respiratoria está dentro del rango de las 12 a 20 respiraciones por minuto. De tal manera, cuando hablamos de taquipnea, estamos hablando simplemente de un aumento de la frecuencia respiratoria. Como dice acá, puede o no estar asociado a disnea. Entonces, esto es importante porque hay pacientes que tienen disnea y no tienen taquipnea. Entonces, no pueden aumentar la frecuencia respiratoria. ¿No es cierto? Entonces, otros pacientes sí, definitivamente, que tienen disnea, ¿no? En las cuales van a encontrar como manifestación un aumento de la frecuencia respiratoria. El otro término que puede confundirse es la hiperventilación. Como su nombre lo indica, es una ventilación excesiva por encima de los requerimientos, ¿no? ¿No? Y recuerden ustedes que la ventilación está asociada a la eliminación e indirectamente a la regulación de las presiones de anhídrido carbono. Otro término que asociado a la dificultad respiratoria y que puede confundirse es la sensación de fatiga o cansancio. La sensación de fatiga o cansancio tampoco no es equivalente a disnea. Puede acompañar a la disnea, pero cuando hablamos de fatiga o cansancio, generalmente estamos hablando más a problemas de tipo neuromuscular, ¿no? Entonces, siempre hay que hacer este tipo de diferenciación para calificar adecuadamente esta manifestación importante, ¿no? Cuando falla la función respiratoria. Entonces, los mecanismos que pueden generar esta sensación de respiración insuficiente son variados. No hay un solo mecanismo. Los mecanismos pueden ser diferentes en situaciones clínicas también diferentes, ¿no? Se sabe que esta sensación puede ser provocada por la estimulación de diversos receptores que hemos mencionado. Estos receptores pueden estar en las vías aéreas superiores, en las vías aéreas inferiores, en los músculos respiratorios, en la pared torácica e inclusive en algunos músculos periféricos y articulaciones. Y aquí pueden salir los estímulos que pueden originar esta sensación de falta de respiración o de respiración insuficiente. Acá tienen ustedes un cuadro para tratar de explicar la fisiopatología. Recuerden ustedes que el centro respiratorio, pues cuando el paciente tiene disnea, tiene una sobreestimulación. Esta sobreestimulación puede partir, como ya he mencionado, de receptores intratorácicos por vía vagal, puede también partir conducido por los nervios somáticos aferentes, ¿no? Que llevan información de los músculos respiratorios, de la pared torácica y de otros músculos. También dijimos la influencia de los quimioreceptores centrales y quimioreceptores periféricos. La disminución de la presión parcial de oxígeno puede tranquilamente ser descubierta por el quimioreceptor central, por el quimioreceptor periférico, y va a generar entonces un estímulo, ¿no?, hacia el centro respiratorio para mejorar la respiración. Igual ocurre con los quimioreceptores centrales, que les dije a ustedes que es más sensible a las variaciones de las presiones de anhídrido carbónico. Y como toda presencia de anhídrido carbónico de inmediato, por efecto de la anhidrasa carbónica, se transforma en ácido carbónico, siempre hay liberación de un hidrogenión. De tal manera que en última instancia lo que está regulando el quimioreceptor central son las concentraciones de hidrogeniones de la sangre que está circulando cerca al centro respiratorio. Entonces, ese es todo el mecanismo, ¿no?, para la capacidad o la posibilidad de producir esta sensación de falta de la respiración. En consecuencia, recuerden ustedes que la disnea es una sobreestimulación. No es lo mismo la estimulación incrementada que se puede producir
en los pacientes que tienen, pues obviamente, actividad física. Y en la actividad física, uno incrementa la respiración, pero no tiene la sensación de ahogo, ¿no? Entonces, por otro lado, cuando un paciente adolece de alguna patología respiratoria, ¿no es cierto? Se va a producir una cantidad de estímulos que sobrepasan la capacidad del centro respiratorio. Es decir, el centro respiratorio no puede mantener, no puede responder a esta sobreestimulación y por eso el paciente tiene esa percepción de que no está respirando adecuadamente y que se está ahogando, ¿correcto? Ahora, esta sobreestimulación, como les he mencionado, puede proceder inclusive de centros corticales, ¿no? El caso peculiar de disnea, que seguramente van a tener ustedes que ver en las emergencias, con las llamadas disneas psicógenas. Pacientes con cuadros de ansiedad o de tensión o conflictos familiares, a veces llegan a la emergencia con sensación de falta de aire y solamente se debe a una situación de tensión emocional, es la llamada disnea de tipo psicógena. Pero también hay que tener en cuenta, como he mencionado, que la sobreestimulación puede partir de otras estructuras. Puede partir, por ejemplo, de las vías aéreas superiores, ¿no? Cuando existe una obstrucción de la parte superior de la vía, ¿no? De la glotis, la laringe, por ejemplo, el paciente tranquilamente puede tener. Eso puede ocurrir, por ejemplo, en los pacientes que se atragantan, o en los pacientes que tienen edema de la glotis, ¿cierto? También puede proceder de las vías aéreas inferiores. Y un ejemplo podría estar dado, ¿no? De manera bastante clara, lo que ocurre en el paciente que tiene broncoespasmo durante las crisis asmáticas. Igualmente, si hay un problema de la pared torácica que comprometa la pleura, que comprometa los músculos o las articulaciones, también pueden generar una sobreestimulación. ¿Y cuándo no? Cuando hay alteraciones del parénquima pulmonar y de los vasos pulmonares. El parénquima pulmonar, por ejemplo, cuando ocurren neumonías extensas, ¿no es cierto?, va a generar dificultades y una serie de estímulos que van a ser ¿no? transmitidos al centro respiratorio y van a sobreestimular. Igualmente, ocurre con los vasos pulmonares. Un ejemplo de compromiso de vaso pulmonar que origina disnea es precisamente el embolismo pulmonar, ¿no? Ahora, todos estos centros transmiten, ¿no?, la información a través de vías nerviosas, ¿no? Tenemos receptores intratorácicos, el nervio vago, ustedes saben que tiene un trayecto bastante amplio por todo el organismo. También es transmitido estos estímulos a través de, por medio de los nervios somáticos, que están inervando los músculos de la pared torácica. Y lo que les he mencionado, los quimioreceptores centrales y periféricos que tienen su propia conducción. Todo esto produce una sobreestimulación del centro respiratorio. El centro respiratorio no puede responder en la intensidad que se requiere y el paciente tiene esta percepción de una respiración insuficiente. Entonces, en resumen, ¿no?, la disnea se caracteriza por una sobreestimulación del centro respiratorio, ¿no? Y los estímulos, nuevamente, pueden proceder de diversas estructuras y son conducidas, ¿cierto?, ¿no?, a través del nervio vago, en los receptores intratorácicos, en los nervios somáticos, ¿no?, de las estructuras procedentes en la pared, en los músculos respiratorios y otros músculos, también a través de la estimulación de los receptores, ¿no?, cerebrales, tanto a nivel central como periférico, ¿no es cierto? Y también la influencia cortical, que ya les mencioné, que también influye, ¿no?, en algunos casos de disnea, como la disnea psicótica. En consecuencia, no podemos encontrar un solo mecanismo. Cuando hablamos de los mecanismos fisiopatológicos de generación de la disnea, tenemos que entender de que los mecanismos son variados y difieren dependiendo del tipo de problema que tiene el paciente. Por ejemplo, ya mencionamos que un incremento de la resistencia de la vía aérea, como ocurre en el paciente con crisis asmáticas, puede generar disnea. Un pulmón igualmente que pierde la elasticidad, como ocurre en las fibrosis pulmonares, ¿no es cierto?, también genera estímulos, ¿no?, que van a desembocar esta sensación de falta de aire. En el tromboembolismo pulmonar ya dijimos que es una manifestación, la disnea prácticamente es una manifestación bastante intensa, ¿no es cierto?,
se habla de unos receptores, J, que están cerca de los vasos pulmonares, que originan precisamente este tipo de sensación, ¿no? Por estimulación de estos receptores. Igualmente, la interferencia en el espacio pleural, recuerden ustedes que el espacio pleural puede estar ocupado patológicamente por líquido, pues, síndrome de derrame pleural, o puede estar también ocupada por aire, como el síndrome de neumotórax, ¿no? Y cualquiera de estas situaciones también puede producir esta estimulación y el efecto va a ser una sensación de falta de aire. Si existen dificultades para la movilización de la caja torácica, sea por fracturas costales, por ejemplo, ¿cierto? Problemas neuromusculares, ¿no? Como el paciente que tiene Guillain-Barré, o los pacientes que tienen de repente tétanos, ¿no? Entonces, o miastenia gravis. Entonces, estos pacientes van a tener imposibilidad de movilizar la caja torácica y la sensación que van a tener es una respiración insuficiente, ¿no? Dijimos que la disnea es una manifestación subjetiva que el paciente obviamente tiene que describirlo, pero sin embargo, nosotros podemos tener, ¿cierto?, algunos indicios en la observación. Entonces, hay muchos datos objetivos que el médico, el estudiante puede tranquilamente recabar. Uno de ellos es la hiperventilación, que ya dijimos inicialmente, ¿no? El otro es el aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no es cierto? Y el hecho de que el trabajo respiratorio se encuentra incrementado y las variaciones intrapleurales son intensas debido precisamente al aumento de la respiración, va a ocurrir una retracción de los espacios intercostales y eso se llama tirajes. El tiraje intercostal o tiraje también en las estructuras subclaviculares o supraclaviculares, ¿no es cierto? Y el paciente a veces tiene tirajes en todas estas estructuras y se denomina tiraje múltiple. Otra manifestación objetiva que ustedes han visto, seguramente en semiología de la cara, ¿no es cierto?, es la apertura de las alas de la nariz durante la inspiración bastante intensa. Eso se llama aleteo nasal. Cuando el paciente no puede respirar, el pulmón no puede respirar adecuadamente, ya los músculos respiratorios principales ya no son suficientes, entonces el aparato respiratorio tiene que acudir a los músculos respiratorios accesorios, entonces se ve también el trabajo de los músculos respiratorios accesorios, escaleno, trapecios, intercostales, etcétera, etcétera, se ve la actividad de estos tipos de sistemas de trabajo compensatorio de los músculos. Todo esto, por supuesto, está asociado a manifestaciones de intranquilidad, porque el paciente siente que se ahoga, ¿ya? Esa es la situación. Una vez que hemos perfilado las características de la disnea, siempre es necesario hacer una medición de la disnea. Hay varias escalas de modificación, el tema de medición, dos escalas más frecuentes que se utiliza, una de ellas la escala central, la de Bridge Medical, lo que más se utiliza en la disnea de tipo cardíaca, ¿no es cierto? Nosotros utilizamos, y seguramente en las historias van a encontrar, ¿no?, la escala clásica que nosotros utilizamos, ¿no? Y la escala clásica que está en relación con la magnitud del esfuerzo que realiza el paciente. Esto es importante. Cuando hablamos de disnea, tenemos que hablar necesariamente de magnitud de la actividad física. Y desde ese punto de vista, las disneas podemos clasificar en disneas relacionadas con el esfuerzo y disneas relacionadas con la posición, disneas posicionales, ¿no? En las disneas relacionadas con el esfuerzo, tenemos que precisar la magnitud del esfuerzo que requiere o que hace el paciente para sentir esta molestia. Desde ese punto de vista, una disnea de gran esfuerzo o una disnea puede ser de gran esfuerzo, puede ser de mediano esfuerzo, puede ser de pequeño esfuerzo e inclusive presentarse en reposo. Recuerden ustedes también que esto, siendo expresión de una enfermedad del aparato respiratorio, con frecuencia nosotros vamos a ver, si hacemos una historia bastante precisa, cómo la dificultad va progresando, ¿no? Porque la mayor parte de enfermedades se presentan de manera progresiva y paulatina, ¿no? Eso es lo que dicen ustedes de inicio insidioso y curso progresivo. Entonces, un paciente que tiene una enfermedad que está avanzando de esa manera, tendrá una disnea primero a gran esfuerzo, a mediano esfuerzo, a pequeño y finalmente disnea de reposo.
Entonces, la semiología, la historia clínica debe reconstruir estos tipos de disnea y la velocidad con la que se está produciendo o está avanzando esta sensación de disnea. Por otro lado, las posiciones que puede adoptar el paciente para tener una mejor tolerancia o poder respirar mejor, ¿no? Están dadas por posiciones como ocurre en la ortopnea o ortopnea, en la cual el paciente es intolerante al decúbito dorsal y el paciente se ve obligado a estar en posición sentada, ¿no? Otra disnea posicional es la trepopnea, que es la imposibilidad de tolerar un decúbito lateral, ¿no? La platipnea es la inversa de la ortopnea, no tiene una explicación fisiopatológica clara. Estos pacientes más bien se agitan cuando están, cuando están echados, cuando están sentados y prefieren estar echados. Un tipo peculiar de disnea que es necesario que ustedes conozcan es la famosa disnea paroxística nocturna, ¿no? El perfil característico de esta disnea es importante definir porque van a ver ustedes tiene una repercusión bastante notoria para diferenciar el mecanismo fisiopatológico, ¿no? Siguiendo el orden, tenemos una disnea a gran esfuerzo. ¿Qué es una disnea a gran esfuerzo? Es la incapacidad de realizar actividades físicas habituales que solía hacer el paciente. En consecuencia, una disnea a gran esfuerzo va a variar dependiendo del tipo de paciente, ¿no? Ya que la tolerancia al ejercicio está en función de la edad y el condicionamiento físico del paciente. Ustedes no pueden una tolerancia física de un chico de 20, 25 años con una persona de 50, 55 años, ¿no? La tolerancia va a ser completamente diferente. Tampoco pueden comparar una persona sedentaria de un paciente que hace o una persona que hace actividad física, actividad deportiva. Cada uno de ellos va a tener una tolerancia diferente. Entonces, cuando nosotros queremos establecer qué es una disnea a gran esfuerzo, tenemos que tener una referencia de las actividades que normalmente hacía el paciente y que no le generaba esta sensación de falta de aire. Pero si esa actividad ahora ya le genera una sensación de respiración insuficiente, se dice que el paciente tiene una disnea a gran esfuerzo. Entonces, para que vean ustedes que en la historia clínica pues hay que tener mucho tino y repreguntar al paciente para ver en qué momento está rompiendo su normalidad y está teniendo ya una disnea a gran esfuerzo. Una disnea a mediano esfuerzo, ¿cierto? Ella es una disnea un poquito más concisa, se dice que es una disnea que tiene el paciente cuando camina en terreno plano, más o menos una cuadra o 100 metros, o tiene dificultad para subir, un piso, ¿no? Para subir un piso en un edificio, ¿correcto? Esa es la disnea a mediano esfuerzo. La disnea a pequeño esfuerzo está relacionada con la intolerancia al hacer pequeñas actividades básicas de la vida, como por ejemplo comer, hablar, peinarse, vestirse. Y estos pacientes, cuando lees la historia clínica, probablemente no van a poder expresarse con oraciones largas, seguramente harán con frases cortas, y cuando se alimentan, seguramente paran un momento para volver a seguir alimentándose, no pueden vestirse de un solo tirón, entonces esa es una disnea a pequeño esfuerzo. Y finalmente, la disnea de reposo, cuando el paciente ya no requiere hacer ningún tipo de actividad y se encuentra el paciente llama con sensación de dificultad respiratoria. Entonces, cuando atraviesa todos estos periodos o estos procesos el paciente, se dice que el paciente tiene una disnea progresiva. Nuevamente, es necesario que ustedes pongan en la historia clínica cómo se está produciendo desde el punto de vista temporal, ¿no? En cuánto tiempo está progresando, ¿no? Esta dificultad respiratoria. Esta es la disnea posicional que ya hemos mencionado. La ortopnea es la intolerancia al decúbito. En estos casos, el paciente no puede estar acostado en la cama y necesariamente está sentada de inmediato, ¿no es cierto? La trepomnia es la intolerancia al decúbito lateral, ¿no? Recuerden ustedes, esto es muy frecuente en los pacientes que tienen patología pleural, fundamentalmente derrame, ¿no? Cuando tienen derrame, el paciente tiene tendencia a acostarse sobre el lado enfermo. Eso va a facilitar el movimiento del pulmón sano, ¿no? Entonces, este paciente tiene una trepomnia. Entonces, la trepomnia, la intolerancia puede ser el decúbito lateral izquierdo o el decúbito lateral derecho, dependiendo, ¿no? De la ubicación del derrame, en este caso, a nivel de la pleura.
La platipnea no tiene ¿cómo se llama?, explicación y un significado semiológico más preciso, simplemente es una intolerancia a la posición sentada, ¿no? Lo inverso a la ortótica. Y la disnea paroxística nocturna, donde mencioné, es importante diferenciarla y caracterizarla, ¿no es cierto? Porque es una disnea, como su nombre indica, que se presenta por paroxismos, por episodios. ¿Cómo se presenta esto? El paciente logra dormir en decúbito dorsal sin problemas, ¿no? Pero pasan 1, 2 o 3 horas y de repente el paciente se despierta con sensación de falta de aire. El paciente se sienta, se levanta inclusive, ¿no? La respiración mejora un poco y el paciente nuevamente puede acostarse. Entonces, esta variación cíclica de la respiración, cuando el paciente se acuesta en la noche, es que recibe el nombre de disnea paroxística nocturna, ¿no? Importante, porque esta disnea paroxística nocturna, ¿cierto?, está muy asociado a la disnea de tipo cardiovascular, ¿no? Claro que puede presentarse también en el paciente, ¿cierto?, de tipo, una disnea de tipo respiratoria, también puede ser presentado como disnea paroxística, ¿no?, nocturna, pero fundamentalmente, ¿no?, es una expresión de la disnea de tipo cardiovascular. Solamente hay una situación respiratoria que puede dar disnea paroxística nocturna, que son las crisis asmáticas nocturnas. Descartado una crisis asmática nocturna, si ustedes encuentran un paciente que tiene disnea paroxística nocturna, interpreten ustedes que el paciente tiene una disnea de origen cardiovascular. Y acá tienen ustedes la etiopatogenia, ¿no? Entonces, las disneas, ¿no?, que no es privativo del aparato respiratorio, ¿no es cierto?, puede presentarse por compromiso del aparato respiratorio, pero puede ser presentada también por patología cardíaca, ¿no?, por otra situación que ustedes ya han visto en semiología general, disnea de transporte, ¿no es cierto? En la disnea de transporte, ¿no es cierto?, que tranquilamente está asociado con el síndrome anémico, ¿no es cierto?, el síndrome anémico, y finalmente la disnea en el paciente ansioso, tenso, ¿no?, con disfunción neurovegetativa, que es la disnea psicótica, ¿no? Entonces acá tienen ustedes, no hay otro tipo de disnea. Lo que sí puedo decirles que estos mecanismos de etiopatogenia pueden estar asociados. Un paciente cardíaco puede ser una neumonía, entonces su función cardíaca alterada puede asociar un problema de tipo infeccioso respiratorio, ¿no? Para un paciente con respiratoria puede ser a su vez anémico, entonces se van sumando y la historia clínica tiene nuevamente que hacer este tipo de evaluación para tratar de manera apropiada al paciente. Desde el punto de vista de la etiopatogenia, entonces, los cuadros respiratorios, ¿no es cierto?, pueden tranquilamente dar sensación de edema de falta de aire por compromiso de vías respiratorias altas. Ya les manifesté, y es bueno que ustedes sepan que las vías respiratorias nosotros las dividimos en vía respiratoria alta y vía respiratoria baja. Las vías respiratorias altas son todas las estructuras que están por encima de la glotis. Y vía respiratoria baja, todas las estructuras de conducción que están por debajo de la glotis. Entonces, en el problema de inflamatorio y obstructivo de vía respiratoria alta, que se vio seguramente en semiología de la cavidad bucal, ¿cierto?, el paciente tiene una dificultad respiratoria fundamentalmente durante la inspiración. Entonces, el paciente tiene una disnea inspiratoria en la obstrucción de vía respiratoria alta. Mientras en la vía respiratoria baja, como ocurre en el asma o en el POC, el paciente tiene mayor dificultad para la expiración y la disnea característica es una disnea expiratoria. Por supuesto, enfermedades de parénquima pulmonar que ya mencionamos, distrés respiratorio del adulto, edema pulmonar, ¿no es cierto?, neumonías, dependiendo de la extensión, por supuesto, enfermedad pulmonar intersticial, embolia pulmonar. Cada una de ellas tendrá su perfil, ¿no?, con un semiológico determinado y tranquilamente podemos hacer la ubicación, ¿no es cierto?, o determinar cuál es el motivo de la dificultad respiratoria del paciente. No se olviden ustedes, enfermedad vascular pulmonar, entre ellos el tromboembolismo pulmonar, que es una causa de dificultad respiratoria. Mencionamos también las limitaciones en el espacio pleural, ¿no es cierto?, como en el neumotórax, en el derrame pleural, ¿no es cierto?, también hay, ¿no es cierto?, dificultad respiratoria, alteraciones de la pared torácica, ¿no?, alteraciones neuromusculares, como la poliomielitis, el Guillain-Barré, la miastenia,
¿no? Y alteraciones severas en la estructura de la pared torácica, como ocurre en la citoescoliosis, ¿no es cierto? Entonces, en estas situaciones se puede presentar. No se olviden ustedes de la otra fuente de producción de disnea, ¿no? Que es la disnea de tipo cardiovascular. Y cuando ustedes encuentran disnea de tipo cardiovascular, están diciendo que el paciente tiene una falla del ventrículo izquierdo. Entonces, la disnea cardiovascular traduce una falla de la función ventricular izquierda. La anemia que he mencionado, que produce también es la disnea de transporte psicógena, en los pacientes tensos, ansiosos, etcétera, etcétera. Algunos libros catalogan algunas alteraciones del patrón respiratorio, o sea, de la secuencia de la respiración, también como disnea, pero realmente no son disneas, sino son alteraciones del ritmo respiratorio, o sea, la secuencia de la respiración. Inspiración, expiración puede alterarse, ¿no? Entonces, estas alteraciones del patrón respiratorio son variados, entre ellos han escuchado ustedes seguramente la respiración de Cheyne-Stokes, ¿no? Es una respiración periódica, porque en este tipo de disnea, ¿no? De alteración del patrón, el paciente empieza con una ventilación progresiva, creciente, llega a una máxima, comienza a disminuir, ¿no? Hasta llegar a un periodo de apnea, de paro respiratorio que dura algunos segundos y nuevamente reinicia esta fase ascendente de inspiración a llegar a un máximo y nuevamente descender. Esta respiración de tipo cíclica es la que se denomina respiración de Cheyne-Stokes. Es una respiración que puede presentarse en un sinnúmero de patologías, no solamente respiratorias, sino también cardiovasculares, e inclusive puede ser una forma de presentación en el paciente senil o en el paciente añoso. ¿Ah? Otro tipo de respiración que van a ver ustedes, en el cual predomina los volúmenes respiratorios amplios, ¿no es cierto? Es la respiración llamada de Kussmaul, o también llamada respiración acidótica. Y precisamente es una respiración para compensar una acidosis de tipo metabólica. Ya han mencionado que la ventilación barre el anhídrido carbónico de tal manera que si hay una acidosis, el pulmón trata de compensar aumentando la ventilación. Cuando nosotros vemos la cadencia de las respiraciones, podemos ver que la respiración puede presentarse con intervalos muy irregulares, ¿no es cierto? Eso ya recibe el nombre de respiración de Biot, ¿no? Entonces, los intervalos entre respiración y respiración son muy irregulares. Entonces, esta es la respiración de Biot. Y la respiración atáxica es todavía mucho más alterada porque no solamente se altera el intervalo, sino también la amplitud de la respiración. ¿Ah? Ahora, finalmente, cuando este tipo de respiración, como están regulados por los centros subcorticales, ¿no es cierto? La última posibilidad del paciente que tiene para llegar a una respiración, ¿cierto? Está comprometiéndose de tal manera que la última respiración, que prácticamente linda con el paro respiratorio, es el boqueo. El boqueo es la respiración como de un pez fuera del agua, ¿no? Entonces es una respiración que realmente no moviliza aire, ¿no es cierto? Y es la respiración del paciente agónico, porque después del bloqueo prácticamente sigue el paro respiratorio. Acá tienen unas gráficas de la respiración. Yo quiero que pongan atención en esta respiración acá, en la parte azul, en la parte inferior, ¿no es cierto?, en el lado izquierdo. Esta es la respiración de Cheyne-Stokes. Aumenta poco a poco la respiración, ¿no es cierto? Llega a un máximo, comienza a descender. Hay una apnea acá a este nivel y nuevamente empieza el ciclo así de manera repetida. ¿Cuál es la fisiopatología? Se dice que la fisiopatología de Cheyne-Stokes se debe a una hiposensibilidad del centro respiratorio. Entonces, cuando el paciente va ventilando, va barriendo el anhídrido carbónico, ¿no? Y llega un momento en que el anhídrido carbónico baja y eso determina que la estimulación del tema del centro respiratorio disminuya y llega un momento en que cesa la respiración, ¿no? Cesa la respiración y durante este periodo de apnea se acumula anhídrido carbónico, el anhídrido carbónico llega a un límite determinado que nuevamente estimula el centro respiratorio que está un poco más, ¿no? Un poco apagado y nuevamente se inicia la respiración así de tipo cíclica. La del centro es la característica de la respiración de Kussmaul, la respiración atópica, es una respiración simplemente de compensación frente a una alteración ácido-base, ¿no?
Entonces, la respiración de Biot es una respiración irregular y la respiración atáxica, pues es un desorden completo, ¿no? De la respiración. En el bloqueo, perdón, van a ver ustedes que la respiración es inefectiva. En última instancia, el paciente no moviliza aire. Prácticamente es un equivalente al paro respiratorio. Otra molestia que vamos a encontrar nosotros es una alteración relacionada con el color de la piel, ¿no? Entonces, la coloración azulada de la piel, ¿no es cierto? En el caso de la cianosis se debe a un incremento, ¿no es cierto?, de la proporción de la hemoglobina reducida, o sea, la hemoglobina unida al anhídrido carbónico, ¿no? Si nosotros recordamos los factores que intervienen en el color de la piel, vamos a caer que la circulación y la calidad y la cantidad de la hemoglobina tienen mucho que ver con el color de la piel, ¿no? En este caso estamos hablando, ¿no es cierto?, de la cantidad de hemoglobina unida al anhídrido carbónico. Normalmente nosotros tenemos anhídrido carbónico, pero nuestra proporción de hemoglobina unida al anhídrido carbónico es menor del 5%, de tal manera que si un paciente de 12 gramos de hemoglobina tiene una proporción reducida mayor del 5%, 7 o 8%, el paciente va a tener cianosis, ¿ya? Entonces, como es lógico, la forma de identificarlos obviamente va a ser en aquellas estructuras de pared delgada, como son los lechos unguiales, los labios, la lengua, el pabellón auricular, ¿no? Entonces hay que diferenciarlo de otro proceso, que es la eritrocianosis. En la eritrocianosis, los pacientes tienen policitemia, o sea, si miren ustedes la hemoglobina, los pacientes tienen a veces 16, 17, 18 de hemoglobina. En esos casos, los pacientes obviamente sobrepasan el 5%, que es aproximadamente 6 gramos de hemoglobina unida a la carboxihemoglobina, ¿no? Lo sobrepasan fácilmente. Entonces, el paciente con eritrocianosis luce rojo y ligeramente azulado, ¿no? Y con la determinación, el paciente tiene los 16, 17 hemoglobina, ¿no? Eso no es el problema de la cianosis formal que nosotros estamos hablando. Acá tienen ustedes, sin embargo, la cianosis hay que hacer diagnóstico diferencial, ¿no es cierto? A veces la intoxicación por plata, que se llama la arquidiosis, puede dar una coloración. Los pacientes que manipulan plata pueden tener ese tipo de coloración en las manos. Otro tipo de cianosis no relacionada con la carboxihemoglobina es la hemoglobina unida a la methemoglobina y la sulfohemoglobinemia. Son situaciones no muy frecuentes, pero que también pueden dar cianosis. La cianosis real, como hemos mencionado, es aumento de la hemoglobina reducida, ¿no? Y desde el punto de vista del tema semiológico, puede dividirse en una cianosis central y una cianosis de tipo periférica, ¿no? A su vez, la cianosis central puede ser de origen cardiovascular, de origen respiratorio, y la cianosis periférica generalmente se debe a una lentitud circulatoria precisamente en la periferia, por vasoespasmo o obstrucción de los vasos. Y tenemos la posibilidad también de que puede existir una combinación de ambos, ¿no? O sea, eso se llama una cianosis mixta. Entonces, acá tenemos la clasificación de la cianosis periférica, cianosis centrales, cianosis mixta. Otro término que acá está, cianosis diferencial, es que el paciente puede tener cianosis en los lechos unguiales de las manos o de los pies y no en las manos. Eso es una cianosis diferencial, ¿no? Puede tener una cianosis en el brazo derecho y no en el brazo izquierdo. Eso es una cianosis diferencial, ¿no? Y las otras alteraciones que hemos mencionado que pueden dar coloración azulada, ¿no? La methemoglobinemia, la sulfohemoglobinemia e inclusive algunos tóxicos como nitrito, fenacetina, etcétera, etcétera, que pues son muy frecuentes, ¿no es cierto? Pero que motivan a hacer diagnósticos diferenciales. Acá podemos tener un grupo de manifestaciones que nos pueden hacer diferenciar una cianosis central de una cianosis periférica. Recuerden que cuando hablamos de cianosis central, la retención de anhídrido carbónico y de carboxihemoglobina, por supuesto, va a ser demostrada fácilmente con la gasometría. O sea, todo en la sangre que está circulando dentro del organismo está obviamente cargada de anhídrido carbónico, ¿no? Entonces, por eso la cianosis central es generalizada. Por supuesto, se ve en las mucosas, especialmente las mucosas del labio, mucosas de la, ¿no? La lengua,
los pabellones temas auriculares, etcétera. Y cuando ustedes ven la temperatura, ¿no es cierto? Como la temperatura está en relación con la circulación, y aquí no hay problema de situación, ¿no? La extremidad se encuentra, no caliente, no se encuentra, mantiene su temperatura, pero en semiología dicen caliente, ¿no? Una manifestación que se da en los pacientes especialmente crónicos son modificaciones del aspecto de la uña y de la falange distal, ¿no? De los dedos. Ustedes lo han visto seguramente en semiología general y lo llaman autopaquia o dedos hipocráticos. Una respuesta por esta retención de anhídridos carbónicos sistémicos, precisamente la respuesta de la médula, de la producción de mayor cantidad de glóbulos rojos, y eso se llama poliglobulia. Entonces, como se debe a una alteración de la producción o de la, sí, pues, de la oxigenación y aumento de la concentración de anhídrido carbónico, ¿no? Puede mejorar con la administración de oxígeno. En contraposición, la cianosis periférica, ¿no es cierto?, se localiza solamente en la parte distal, solamente en la extremidad, en los brazos seguramente, no hay compromiso de mucosas, los labios son rosados. Como hay alteración circulatoria, la cianosis es fría, no hay acorpaque, no hay globulia porque es periférica, y más bien los mecanismos que producen la estimulación de la circulación, aplicación de calor y masajes, puede mejorar esta condición, ¿no? Acá dice, tiene, por ejemplo, la cianosis central, de causa pulmonar, varias situaciones que van a motivar una dificultad para la eliminación del anhídrido carbónico, ¿no? Como puede ser hipoventilación pulmonar, alteración de relación ventilación pulmonar alterada. Básicamente, la hipoventilación es causa de retención de anhídrido carbónico que puede traducirse en cianosis. Cuando se habla también de cianosis, puede haber una cianosis central de tipo cardiovascular. Esto implica, ¿no?, que haya una situación de como se llama, de un bypass de sangre del lado venoso al lado arterial. O sea, haya una comunicación anómala, haya un shunt, ¿no?, de derecha a izquierda, y de esa manera la sangre venosa se mezcla con la sangre arterial y el resultado es la presencia de una cianosis. Y los derivados anormales de hemoglobina que hemos mencionado, también, por supuesto, afectan de manera central, ¿no?, de todo el organismo, ¿no? En la cianosis periférica ya hemos mencionado por qué se debe. Como hay lentitud circulatoria y los tejidos requieren extraer de toda manera oxígeno para funcionar, entonces la hemoglobina se ve, como llama, con mayores áreas para captar anhídrido carbónico, y por eso, obviamente, la hemoglobina, ¿no?, o el anhídrido carbónico, que es muy afín a la hemoglobina, se fija fácilmente porque tiene varios puntos adicionales por la mayor extracción de oxígeno debido a una lentitud circulatoria, ¿no? Esto ocurre en los diferentes tipos de shock. Ustedes han visto en el shock, es un estado de hipoperfusión, ¿no? Hay lentitud circulatoria y en consecuencia los tejidos tratan de compensar, ¿no?, su metabolismo extrayendo más oxígeno, y en consecuencia hay más sitios para que se una la hemoglobina al anhídrido carbónico. Igualmente en la enfermedad de Raynaud, donde hay un vasoespasmo, ¿no?, también puede producirse, y en las obstrucciones arteriales o venosas también se puede producir esta cianosis, como les he mencionado, cianosis periférica y a veces cianosis de tipo diferencial. Hay que hacer una serie de preguntas cuando estamos frente a esta situación: cuándo se desarrolló, cuándo se produjo, etcétera, etcétera. Están los labios, los azules, los vellos tintiales, todo el cuerpo, ¿cierto?, para hacer la diferenciación que hemos mencionado. Si hay factores agravantes, exposición al frío, ¿no?, que ha habido una salida inesperada a grandes alturas también, hay inhalación de algunas sustancias, ¿no es cierto? Otros síntomas que presenta el paciente, hay dificultad respiratoria, hay tos, etcétera, etcétera, hay edema de tobillos, hay dolor torácico, etcétera, los síntomas que pueden ser relacionados con el mecanismo que lo está generando. Otra manifestación que ustedes van a encontrar es el dolor torácico, que felizmente ya tenemos avanzado con ustedes la parte de dolor que han hecho ustedes en semiología general, ¿no es cierto? Acá lo vamos a aplicar y tiene las mismas, las mismas posibilidades que ustedes han escuchado, ¿no? Se complica un poco porque la sensibilidad de la pared torácica está obviamente conducida por una serie de estructuras nerviosas, el nervogastrio, que tiene una inervación bastante amplia. Aló, Lucho, ahorita termino. Ahorita termino. Sí, ahorita termino. ¿Ya?
La inervación amplia explica toda esta serie de problemas de complicaciones que puede haber, ¿no es cierto? La intensidad es variable, ¿no es cierto? Y la localización puede ser terminal, apexiana, etc. ¿Qué estructuras pueden causar dolor? Estructuras torácicas, estructuras extratorácicas, pared torácica, columna, ¿no? Entonces, todas ellas pueden producir dolor. Extratorácicas, patologías de la vesícula biliar, del estómago, vean ustedes que puede algunos confundirse. El dolor torácico es utilizado puede ser local, músculos, articulaciones, dolor propagado por afecciones de la médula, de la columna, dolor referido, como ocurre en las coronarias, en las esofágicas, en las hepáticas, y dolor psicógeno, 30% de ellos. Hay que hacer, obviamente, toda una serie de estudios, obviamente, semiológicos, para poder tratar de ubicar la situación. Procesos pleuropulmonares, neumonías, enfermedades vasculares, tromboembolismo pulmonar, neumotórax, mediastino, neoplasia, traumatismo torácico, por supuesto. Recuerden ustedes simplemente que los procesos no pleuropulmonares, como angina, procesos de origen digestivo, procesos musculares, enfermedades de mama, ¿no? Y también las patologías de tipo psicógena pueden originar también dolor, ¿no? Estos estudios semiológicos, pues ustedes ya lo conocen, ¿no? Son alrededor de 9 características del dolor, de que hay que precisar: intensidad, localización, extensión, irradiación, etcétera, etcétera, ¿cierto? Para poder tener una idea de lo que está pasando. Ya finalmente, el dolor más frecuente asociado a patología respiratoria es el dolor pleurítico, ¿no? Es un dolor que se describe en puñalada, ¿no es cierto? O en punta de costado, ¿no es cierto? Que no se irradia, ¿no es cierto? Salvo que la irritación de la pleura esté en el diafragma, puede irradiarse en el cuello, pero generalmente no se irradia. Y se acompaña de tos seca, ¿ya? Otro tipo de dolores que pueden estar asociados son el dolor de origen pericárdico, que ya se les explicará bien en la parte cardiovascular, el dolor de origen esofágico, el dolor de origen isquémico coronario, el dolor de músculo esquelético, ¿cierto? La fractura costal, la mialgia intercostal, etcétera, la artritis que se llama costal pueden generar dolores, entonces hay que tener en cuenta y hacer el examen correspondiente para poder procesar, ¿no? El dolor torácico aneurismático, el aneurisma de la aorta puede presentar, y el dolor psicógeno, como les he mencionado, que es un problema a veces, ¿no? A veces 10%, 15% de pacientes que vienen con dolor torácico no se les encuentra simplemente, y están asociadas a otras manifestaciones de ansiedad, hiperventilación, dolor predial, mareos, etcétera, etcétera, y un paciente que tiene pues, un desorden de tipo emocional afectivo. Estos son los dolores potencialmente graves que hay que tener en cuenta: tromboembolismo pulmonar, neumotórax de tensión, neumomediastino, rotura esofágica, infarto del miocardio y aneurisma disecante de la. Bueno, chicos, lamentablemente el tiempo es bastante escaso, estaré ampliado seguramente en la cara. Despido.